Mis estimados hermanos, de nuevo agradecidos con el Señor por la oportunidad que tenemos de presentarnos aquí con ustedes para compartir un tiempo devocional, un tiempo que esperamos que sea de provecho, que la palabra del Señor siempre esté llegando a sus corazones y aparte de su tiempo privado, de su tiempo a solas con Dios, usted pueda compartir también con nosotros este tiempo en que varios hermanos, varias familias se conectan aquí en nuestra comunidad y en otros lugares. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión, amados hermanos, que tengan un tiempo muy especial esta mañana, sea de gozo, sea de consolación, sea de fortaleza, de edificación espiritual, que sus niños puedan estar ahí recibiendo la palabra. Tal vez ellos, los pequeños, no van a comprender todos los términos de la reflexión de la palabra y de lo que aquí vamos a compartir, pero algo habrá para sus vidas que les va a bendecir. Así que bienvenidos y bienvenidas familias a este tiempo especial que el Señor nos ha concedido. La enseñanza de esta mañana queremos basarla en un pasaje
de 2 Corintios en el capítulo 4, versículo 17. Tiene que ver con la enseñanza de la Biblia acerca del sufrimiento. Vamos a leer entonces en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Oigamos lo que dice esta palabra. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leemos de nuevo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las dificultades, hermanos, han sido parte de la experiencia humana desde la caída. Dios quiso que fuéramos perfectos. Dios quería que nuestras relaciones humanas fueran perfectas. Dios quería que tuviéramos habilidades perfectas. Dios quería que nuestros cuerpos físicos fueran perfectos. Dios quería que nuestra mente fuera perfecta. Dios quería que lo amáramos, lo sirviéramos y lo siguiéramos. Pero también Él quiso darnos libertad para que nosotros escogiéramos creer en Él o no creer, amarlo y servirlo o no hacerlo. A través de todos los tiempos, la mayoría de la gente ha tomado el camino del pecado, lamentablemente, y eso ha traído consecuencias negativas. Parte de eso ha sido el sufrimiento. Imagínese una madre que desea que su hijo, que está pequeño, tenga su dormitorio bien ordenado. Y le dice al niño, yo quiero que tengas tu dormitorio bien arreglado, bien ordenado. Y ella espera que él lo haga, pero pasa el primer día y ella va a ver y encuentra el dormitorio desordenado. Va el segundo día, va el tercer día y encuentra lo mismo. Y ella ha decidido no obligarlo. El que el cuarto esté desordenado no es la voluntad de su madre, sino es la decisión que ha tomado su hijo. Eso es lo que pasa con los seres humanos. La voluntad original de Dios es que viviéramos ordenadamente y que no tuviéramos que enfrentar el sufrimiento. ¿Cómo podemos nosotros, como hijos de Dios en este tiempo, cómo podemos nosotros comprender y salir adelante con el sufrimiento? Quiero proponerles 3 cosas que nos pueden ayudar a sobrepasar las temporadas difíciles de nuestra vida. En primer lugar, quiero decirles que como cristianos, nosotros no estamos exentos del sufrimiento. Como cristianos no estamos exentos del sufrimiento, porque a vosotros, dice la palabra, os es concedida a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Eso lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29. De nuevo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, Dios ha querido darnos la experiencia del sufrimiento, porque el sufrimiento no viene solo por ser sufrimiento, sino que trae propósitos. Muchos de los héroes de la fe tuvieron que pasar sufrimientos. Nosotros vemos una lista de gente, hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron que sufrir, tuvieron que pasar grandes tribulaciones, tuvieron que pasar dificultades. Uno de los ejemplos muy importantes que tenemos en la Biblia es la vida de Job. Yo abro mi Biblia y quiero leerles en el capítulo 1, versículo 1 de Job, que dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Más adelante en el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo que aquí tenemos es no solamente el testimonio del escritor del libro de Job, sino de Dios mismo. Dice Dios que Job es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No comprendemos por qué Dios permitió que a Job le sucediera todo lo que le sucedió. Imagínense, él perdió todas sus posesiones, su ganado, sus pertenencias, pierde sus hijos, pierde a toda su familia, y al final estaba también en una situación muy difícil de salud. Y nosotros pensamos cómo Dios pudo permitir que a este hombre recto, perfecto, apartado del mal, le pasara todo esto. Dios permitió que Satanás lo afligiera, pero Dios seguía al control. En aquel tiempo, Job y sus amigos consideraban que cuando a alguien le venía algún mal, cuando a alguien le venía sufrimiento, era por causa del pecado. Y por eso sus amigos una y otra vez le decían a Job que algo había hecho él, que había cometido algún pecado. Pero Job les decía que no. Pero aún dentro de esa situación, Job siempre pensaba y meditaba con Dios: Señor, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es lo que he hecho mal? Pero ellos no sabían que en realidad la situación había venido de parte de Satanás. Y Dios lo había permitido, pero Dios estaba al control. Dios le había dicho a Satanás: puedes hacer daño, solo que te pongo un límite, no toques su alma. Vemos entonces que a pesar de todo lo que le pasó, tal vez no podemos describir el dolor que estaba viviendo Job, pero a pesar de eso, él exclamó, confiando en Dios, y dijo: aunque me matare, en Él esperaré. Aunque me matare, en Él confiaré. Y tenemos muchos otros personajes en la Biblia. Podemos hablar de José. José fue odiado por sus hermanos, vendido para ser esclavo, encarcelado por una mentira, olvidado por aquellas personas a quienes él había hecho el bien. Sin embargo, dice la Biblia que Dios estaba con José. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo. Pablo fue uno de los personajes en la Biblia que, junto a los demás apóstoles del Señor, tuvo que padecer dificultades muy serias. En la Biblia encontramos en 2 Corintios, en el pasaje que acabamos de leer, unos versículos antes, es decir, en el capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo, en varios pasajes, como en el capítulo 11, versículo 23, siempre de 2 Corintios, hace una lista de muchas de las cosas que él tuvo que sufrir. 11, 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio,
Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esta lista de cosas que él tuvo que pasar, leemos también en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 9, dice también Pablo acerca de sus sufrimientos, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como posteros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Y qué si hablamos de todos los apóstoles, que todos tuvieron que sufrir hasta la muerte, así como su maestro, el Señor Jesucristo? ¿Qué podemos decir de lo que Él sufrió en esta tierra con propósitos? Así que nosotros tenemos que saber y admitir que como cristianos no estamos exentos de sufrimiento. Hay un tipo de cristianismo que algunos predican y es un cristianismo de salud, de prosperidad, de riquezas. Ellos creen que cuando uno es espiritual debe tener todas las riquezas y cuando sufre, cuando tiene estrechez, cuando no tiene todo lo que quisiera, es porque anda mal en la fe, es porque no es espiritual. Pero nosotros, en segundo lugar, en la enseñanza de este día, debemos reconocer que Dios usa el sufrimiento para mejores propósitos, para propósitos suyos, para cosas buenas. Dios permitió que Job le conociera a través del sufrimiento. La Biblia dice que Job exclamó, después de que había pasado toda aquella temporada difícil, sumamente difícil en su vida, él exclama y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había escuchado, pero ahora te conozco personalmente. Dios permitió que a través de esa dificultad Job le conociera. A él Dios le restituyó el doble, le dio las riquezas el doble y le conoció como nunca. Él fue y le hizo Dios ejemplo de alguien que confió a pesar de las tribulaciones. Santiago dice, tenemos como ejemplo a Job, un hombre de sufrimiento. A Pablo también Dios le permitió que tuviera todos esos sufrimientos. Hay una parte en 2 Corintios capítulo 12 donde dice que Dios le ha dado un aguijón en la carne para evitar que se exaltara desmedidamente. A Dios le interesó más la seguridad de Pablo y más su gloria que el hecho de que estuviera cómodo, que el hecho de que no tuviera dificultades y sufrimiento. Dios permitió o prefirió el sufrimiento de Pablo para que estuviera seguro, porque si él se exalta desmedidamente, si hubiera tenido dificultades, hubiera estado en riesgo de perderse. A José, después de muchos años, Dios le reveló y él mismo reconoció que todo lo que le había acontecido sirvió para la vida de mucho pueblo.
Si no, les leo el capítulo 50, versículo 20 de Génesis, y dice, oigan las palabras de José. Le dice a sus hermanos, quienes le habían provocado tanto sufrimiento, él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El diablo puede tener el propósito de destruirnos. El diablo puede provocar una situación de sufrimiento en nuestra vida. No vino de Dios, vino de Satanás, pero Dios la permitió. La permitió para un propósito mayor, para un propósito grande, para un propósito inadvertido por nosotros. Quizás Dios nos está permitiendo pasar una dificultad, una situación difícil, pero es que Dios tiene propósitos, tiene cosas mejores, tiene algo maravilloso para nuestra familia, tiene algo para la posteridad. Así es Dios. Palabras faltarían para hablar de los propósitos eternos que Dios tuvo a través de los sufrimientos del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Un misionero llamado David Simmons, él residió en la India por algún tiempo como misionero. Su hijo Esteban nació con un pie deforme. Fue llevado al médico, el médico estudió su caso y entre las cosas que el médico le ordenó a su padre es que todos los días al pequeño Esteban el padre tenía que torcerle su pie en sentido opuesto a la deformidad que tenía. El dolor que le producía esta terapia al pequeño Esteban hacía que Esteban se llorara, gemía, gritaba. Y hubo tiempo en que su padre, viendo a su hijo, él pensó que su hijo realmente lo aborrecía, que su hijo llegó a sentir odio con su padre por no comprender la razón del dolor, del sufrimiento que le causaba. No obstante, después de los años, Esteban creció y llegó a ser un hombre sano, un hombre sin ningún impedimento. Ahora Esteban aprecia y agradece lo que hizo su padre. Dios quiere que podamos consolar a los demás en lo que nosotros hemos sido consolados. Por lo que nosotros hemos pasado, tenemos la experiencia de poder ayudar a los demás. A veces no entendemos los propósitos. He visto videos en que un animalito está enredado con sus cuernos en una enramada por ahí y alguien llega a quererlo ayudar y aquel animalito se resiste y patea y hace toda clase de movimientos porque ese animalito no entiende que el que llega es para ayudarle. A nosotros nos puede ocurrir que creyendo que Dios nos está haciendo un daño, nos resistimos y a veces nuestra reacción no es la mejor frente al tratamiento de Dios. En tercer lugar, quiero decirles que además de todo lo que ya hemos dicho, también debemos de afirmar que el sufrimiento pasará. El dolor no durará siempre. La noche durará, pero luego vendrá la mañana. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 11, es verdad que ningún sufrimiento o ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nadie va a decir, ay, qué lindo es sufrir, qué bonito es el momento doloroso que estoy pasando. No lo es, pero Dios lo ha permitido para darnos algo mejor, para hacernos fortalecer en la fe, para hacernos sólidos espiritualmente, para lograr otros niveles de crecimiento y madurez en la relación con Él, en la vida
a la que Él nos ha llamado. También dice Romanos 8:18, las aflicciones las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos y hermanas, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la estrechez, nosotros podemos confiar en que Dios está en medio y Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Él ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Reconozcamos que Él tiene propósitos, aunque no podamos ver esos propósitos. Si se nos va a ponchar una o dos llantas del auto mientras andamos en un viaje largo, no entendemos por qué. Hay cosas que nos suceden, no podemos ver el propósito, pero confiemos. Dios tiene propósitos. Después de este tiempo, Dios espera que estemos mejor. Dios espera que aprendamos lecciones en la vida. Y digamos, a pesar de lo que me acontece, Dios todo lo hace bien. No olvidemos, los cristianos no estamos exentos del sufrimiento. Pero Dios quiere que en medio del sufrimiento nosotros no reneguemos, que en medio del sufrimiento no lo avergoncemos a Él, sino que en medio del sufrimiento lo alabemos, lo honremos. Recordemos que hay propósitos y que los propósitos muchas veces no los logramos distinguir con nuestro pensamiento, con nuestra visión humana. Y recordemos que la prueba y el sufrimiento no durarán toda la vida. Dios tiene cosas mejores para cada uno de nosotros y Dios las va a ir mostrando. Dios no te dejará. Dios no te dejará sola ni solo. Dios estará contigo. En los momentos difíciles, muy difíciles, Dios está con nosotros. Así que vamos a consagrarnos al Señor. Vamos a decirle, Señor, yo no había pensado o se me había olvidado que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, tú estabas conmigo. Me consagro para servirte. Me consagro para honrarte a pesar de que no entiendo los motivos, las causas, aunque no entiendo los propósitos, pero me consagro a ti. Me alegraré, te bendeciré, confiaré en ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día hermoso que tú nos das. Gracias, Señor, por cada uno de los que pueden confiar en ti. Oramos que los que no tienen fe puedan hacer la fe en ellos. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oro, Señor, que tu palabra despierte la fe en este joven, en este pequeño, en este hombre o en esta mujer. Despierta la fe, Señor. Y el que ya tiene fe, haz que la fe se desarrolle y crezca. La fe será probada. La fe será refinada como el oro. La fe tendrá que ser sometida al fuego de la prueba. Y oramos, Señor, que en medio de esto no desmayemos, no nos debilitemos, Señor, sino que sigamos adelante. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y esperaremos, Señor, cosas buenas, porque los pensamientos, los planes que tienes, has dicho que son de bien y no de mal. Tu fidelidad está respaldada por tu inmutabilidad. No cambias, Señor, por eso cumples tu palabra. No te arrepentirás, no cambiarás de parecer, lo que has dicho así lo harás. Y lo que tú haces nadie lo podrá estorbar. Por lo tanto, confiadamente nos consagramos hoy en este día otra vez y te decimos, Señor, aquí estamos en tus manos. Lo que no entendemos, lo entenderemos después. Ahora, Señor, seguiremos adelante, tomados de tu mano, acogidos en tu presencia, cubiertos con tu presencia, seguros, Señor, hasta llegar al final. Muchísimas gracias
Muchísimas gracias. Ahí en cada hogar tú estás, ahí en cada corazón, en cada mente, ahí estás. Esperamos que estás haciendo tu obra maravillosa en la vida de cada uno. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y estaremos de una u otra forma en contacto con ustedes. Dios les bendiga.